¿Qué acabo de ver? Gente, no les voy a mentir, Shazam 1 fue una película bastante memorable gracias al contraste que esta hacía en comparación a las otras películas de DC, puesto que esta era bastante asequible en cuanto a su tono y le daban protagonismo a los personajes que necesitaban este. Sin embargo, los personajes secundarios tenían eso, un papel secundario, el cual cumplían bastante bien. Su villano era memorable y en general, como ya dije, la misma cinta lo era, por lo que el anuncio de una secuela era bastante grata, ya que podríamos ver algo de luz en la oscuridad de DC. Sin embargo, las circunstancias en las que esta se estrenó, sin lugar a dudas, la afectó, y bajo mi punto de vista provocó el posible fracaso que esta cinta representará. Pero bueno, hablando más de lleno de la cinta, esta va más o menos así. Han pasado los años, y Billy Batson y sus hermanos adoptivos, Freddy, Mary, Pedro, Eugene y Darla, ya con superpoderes forman una alineación bastante cuestionable, al punto de que su grupo es apodado despectivamente. Sin embargo, estos tienen que enfrentarse a una serie de diosas, las cuales son las tres hijas de Atlas, Hespera, Calypso y Athena. Esto mientras Billy combate el hecho de que su familia está creciendo y por ello se está independizando, lo que también lo está afectando, siendo que durante toda la película este estará combatiendo con el miedo de ser abandonado por su nueva familia, con una frase la cual sigue al pie de la letra, siendo esta: todos o ninguno, una frase que está bastante bonita y todo lo que tú quieras. Sin embargo, creo que en esta cinta se toma de manera muy literal, ya que desde aquí se puede ver un problemón, el cual, como es de esperarse, no sería abordado correctamente, siendo este el exceso de personajes, ya que les mencioné solo a los personajes entre comillas principales, porque si nos ponemos a hablar de todos los personajes que presenta la cinta, la cosa se pone peor. Y es que es bien sabido que contener a una gran cantidad de personajes en una misma trama no es buena idea, y más considerando el que cada uno de ellos tiene que tener algo de relevancia, siendo que esto le afecta hasta al mismo Billy, quien en su versión joven no es ni remotamente relevante, y en su lugar tenemos al adulto quien es el que en verdad importa, y por lo tanto sus hermanos sufren de lo mismo, y francamente es una decisión bastante cuestionable considerando el equilibrio que tenía su predecesora, siendo que de por sí, si las versiones adultas de sus hermanos son intrascendentes, sus versiones niños lo son aún más. Y no es que sean malos personajes, simplemente su problema es que son muchos, y esto persigue también a las villanas, porque si no era suficiente con tan solo un villano, nos dan a 3, provocando así que la sobresaturación de personajes se acentúe aún más, y por ello no haya tiempo para estos, y la trama tenga que recurrir a conveniencias de guión gigantescas para justificar el actuar de sus personajes, como por ejemplo el enamoramiento de Athena y Freddy, los cuales literalmente se enamoran por los motivos más convenientes pero rápidos que se les pudo ocurrir, para de esta manera hacer avanzar a la trama y tener a un aliado en el bando rival, o bueno, 2, pero no valen la pena ni siquiera mencionarlo. Pero regresando con lo que decía de los hermanos de Billy, a pesar de que cada uno de ellos tiene sus problemas, como el conflicto de Mary con su entrada a la universidad y el problema económico que presenta a sus padres al ya no ser menor de edad y por lo tanto ya no tener derecho a los subsidios del gobierno, o un ejemplo más fuerte, la muerte del maestro que ayudó a Freddy. Y sí, sé que puede parecer exagerado de mi parte mencionar esto, ya que este personaje sale en menos de un minuto de la cinta. No obstante, no me puedes decir que este fue un soporte importante para Freddy y todo el rollo, para que después lo mates de la manera más traumática y posteriormente nadie se acuerde de esto, ya que estas tramas son dejadas rápidamente de lado y simplemente estas pasan a sentirse como de relleno, dejando hasta la trama principal sobre la familia y la unión de lado, siendo lo peor de todo que hasta cuando los niños pierden sus poderes tampoco importa, ya que el guión no te deja ver el que ellos tengan la mínima intención de ser héroes, por lo que la decisión de darles poderes es igual a ellos, irrelevante, y como ya dije, solo provoca el que la trama se entorpezca con tantos personajes. Sin embargo, es momento de mencionar el principal problema de esta cinta, siendo este sus chistes. Pero antes de desglosar esto, quiero dejar algo en claro: nadie, pero digo nadie, pide el que todas las películas de DC sean oscuras, ni que no contengan chistes, pero lo que sí se pide es que por favor
Por favor, este elemento no se entrometa en los momentos importantes, y si lo van a hacer, por lo menos que sean de manera irónica o sarcástica, de tal manera que se pueda distinguir cuando la cinta pretende tomarse en serio y cuando no. Y eso es un equilibrio que se logra en Shazam 1, y es por ello que esta fue tan memorable. Y por mencionar a otras tenemos a Black Adam, en la cual los chistes funcionan y se dan de una manera grata. Sin embargo, aquí todo está construido en base a los chistes, y no está mal. Después de todo, esta película es una comedia. Sin embargo, yo creo que no soy el único al que se le achicó la cara al oírlos y el considerar insoportable algunas partes de la trama, lo que solo me lleva a la conclusión del que DC pensó: ok, Marvel nos lleva comiendo el pastel durante más de una década. ¿Qué hacemos? ¿Copiar su fórmula y combinarla con la nuestra para darle un toque fresco a las películas de superhéroes y atraer al público? No, mejor copiemos la fórmula de Marvel agregando el doble de chistes y momentos cringe. Después de todo, por esto Marvel triunfó, ¿no? Sinceramente, Shazam: La Furia de los Dioses me parece una película olvidable, la cual solo hace el hoyo más grande en el cual se metió DC. Sin lugar a dudas, el hecho de que esta película no tendrá continuidad le afectará en taquilla como no tenemos una idea, ya que actualmente estamos muy educados con la cultura del que todo tiene que tener continuidad, y por ello nadie puede morir, siendo que en las escenas finales se puede ver esto, en donde de antemano sabes que es imposible que Billy muera, y solo te quedas ahí, esperando el que este revive en menos de 5 minutos, por lo que después de lo antes mencionado, esto solo me hace pensar el que esta cinta intentó copiar el esquema de Marvel, pero creo que doy a entender que esto no se logró. Mas sin embargo, ¿esto hace malo a Shazam 2? No, la película por supuesto que tiene cosas buenas, como sus efectos visuales o el que por lo menos su trama avanza con fluidez y no te aburres, por lo que como película de superhéroes cumple. Sin embargo, ese es su problema, reducirse a hacer solo eso, trayendo como consecuencia el que la cinta no destaque nada, y considerando el contexto en el que se encuentra DC, esto solo le hace más daño, ya que ¿qué pensará la gente cuando vean el relanzamiento de DC? Seguro que nada bonito. Por lo que podríamos decir que esta cinta cumple siendo entretenida. Sin embargo, si este tipo de películas siguen haciendo lo mismo que Shazam, solo provocarán el que las personas se sigan saturando del género, y una vez sobrepasen esa línea, ya no habrá marcha atrás. Por lo que podríamos decir que Shazam: La Furia de los Dioses es tan solo un pésimo intento de copiar a Marvel. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido, sin antes recordarles el que este 28 de marzo subiré el especial de un año, y para celebrarlo realizaré un preguntas y respuestas, por lo que si quieres participar, te invito a dejar tus preguntas en los comentarios, por lo que ahora sí, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.